Llegó el coronavirus a nuestra vida y con ello han habido muchos cambios porque de la nada todo pasó a tener una vida muy activa y después estar muy encerrados, no poder salir, no poder convivir con familiares, con amigos, con compañeros de oficina. Y todos teníamos muchos planes para este año, todos muy felices en Navidad, en Año Nuevo, haciendo planes para el año. Y pues de la nada todo ha cambiado. Y ahora nos dicen que podemos ir reanudando ciertas actividades, pero seguramente van a haber más cambios con esta parte de reanudar actividades. Por eso, en el episodio del día de hoy, les quiero hablar acerca de los procesos de cambios y cómo adaptarnos a ellos. Bienvenidos a todos y a todas. Esto es Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González y pues estoy de regreso. Para los que me están escuchando, el día de hoy estoy sola. Para los que me ven, pues ya se dieron cuenta que estoy sola. Y quiero compartirles en esta ocasión pues la parte de los cambios que al final siempre han estado presentes durante toda nuestra vida. Y para unos es más fácil adaptarnos que para otros. ¿Por qué pasa eso? ¿O cómo le podemos hacer? ¿Qué recursos podemos acudir? ¿O qué estrategias podemos tener para adaptarnos a esos cambios? Y obviamente el coronavirus es un ejemplo muy claro y que se puede ver desde distintas perspectivas, porque sí es algo que viene desde la salud, que esto nos está generando cambios desde obviamente salud física, desde salud emocional, también la parte económica, la parte social, de cómo estamos reaccionando como sociedad, cómo estamos reaccionando como individuos. Y entonces todo esto es un claro ejemplo para poder ir viendo esta parte de los cambios, de adaptarnos a ellos, porque desde que nacemos hay cambios, desde que cambiamos de una etapa a otra, de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos, si cambiamos de escuela, si cambiamos de domicilio, si cambiamos de pareja, si cambiamos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, en toda la vida tenemos cambios, pero a veces unos son planeados y otros son muy repentinos, que ni siquiera pensábamos que pudieran ocurrir y llegan. Y entonces nos damos cuenta que la vida puede cambiar de un momento a otro, que todos los planes que teníamos pueden cambiar de un momento a otro. Y por eso esta parte del coronavirus y con ello pues la cuarentena infinita nos da el claro ejemplo para darnos cuenta de que a lo mejor el plan que teníamos para este año o para los siguientes meses a lo mejor se tiene que cambiar la estrategia o se tiene que posponer o cancelar. Entonces, esta situación con relación al coronavirus, al COVID-19 o como le quieran llamar, lo podemos ver desde un duelo. Esto está muy relacionado o se vive como un duelo. Como les decía, se puede ver desde distintas perspectivas y una de ellas es el duelo. Hemos tenido muchas pérdidas. En el momento en el que nosotros vivimos un duelo es porque estamos teniendo una pérdida y a veces creemos que la pérdida solamente es de muerte, pero no. En esta situación, por ejemplo, son pérdidas desde no tener la vida activa que a lo mejor teníamos, ese ritmo de vida lo perdimos, desde a lo mejor hay algunas personas que perdieron su trabajo, que perdieron amistades, que a lo mejor perdieron o terminaron su relación, porque también fue ese cambio de estar todo el día trabajando en oficina o haciendo otras actividades y ahora estar conviviendo todo el día con la familia o con las personas que vives. Y a pesar de que vivamos con otras personas, nunca convivimos
las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro espacio, todos tenemos nuestra privacidad y tenemos nuestras actividades. Entonces, ahora tenemos que adaptarnos a ese espacio, a adaptar nuestras actividades y nuestra privacidad a un solo lugar y compartirlo con más personas. Entonces, para muchos ha sido muy difícil esa parte y el aprender a estar en casa. Entonces, por eso se vive como un duelo, porque ha habido muchas pérdidas. Y obviamente de las pérdidas más claras y más fuertes que ha habido, pues es que ha habido muchas muertes de familiares, de amigos, de vecinos, y aparte son muertes algunas muy inesperadas, otras muy seguidas, ¿no? Conocí un caso de una persona, de una familia en el que en la mañana se murió el hijo y luego en la tarde se murió el papá y a la semana se murió la mamá. Entonces es algo muy impactante para las personas que están alrededor, para las personas que nos quedamos y es un impacto psicológico muy, muy fuerte y entonces toda esta situación pues nos lleva a tener ese impacto psicológico, ese impacto emocional y obviamente, como les decía, ese duelo. El empezar a vivir ese duelo, cuando hablamos de duelo es porque tenemos una pérdida y el duelo nos ayuda a sanar y aceptar esa pérdida. Piensen ustedes en alguna pérdida significativa que han tenido o la última pérdida que han tenido y cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, cómo poco a poco se fueron adaptando a esa nueva situación, porque hablamos de duelo y entonces hablamos que tenemos que aprender a adaptarnos a lo nuevo, tenemos que aprender a vivir con lo nuevo, tenemos que aprender a vivir con lo que ya no está. Y eso me lleva a tener un proceso de adaptación para poder vivir y adaptarme a eso que ya no está y ser consciente de que eso que yo tenía antes o esa persona que estaba antes, ahorita ya no está. Y entonces, ¿cómo yo me voy a enfrentar ahora al mundo, a la realidad, a mi vida, sin esa persona o sin esa experiencia o sin esa situación? Entonces, creo que todos hemos tenido esa parte de duelo en esta situación pandémica y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ahora adaptarnos a lo que está en este momento? Hay cosas que sí podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? No está en nuestras manos la cura, no está en nuestras manos cuidar a toda la gente. Sí, si yo me cuido y sigo las medidas preventivas y cubrebocas y la sana distancia y todas esas cosas que nos han dicho, pues cuidamos a los otros, pero tampoco depende de uno el estar cuidando a toda una sociedad, a toda mi colonia, porque al final estamos viviendo en sociedad y es muy difícil controlar a toda una población. A veces es difícil controlarnos a nosotros mismos o a nuestra propia familia y entonces imagínense a toda una sociedad. Pero lo importante es que ahora lo vamos a ver desde la parte individual y que cada uno que me está escuchando, me está viendo, vaya pensando en su experiencia, en cómo lo está viviendo, en cómo se está sintiendo, en cómo lo está experimentando, en cómo lo está procesando y en qué punto emocionalmente de la pandemia están, ¿no? A lo mejor al principio hay muchos que no creían y que decían, ay, sí, seguro es un invento del gobierno y ya después va a mejorar y no pasa nada y no le hagan caso y hay que seguir, ¿no? Y ahorita entonces, a lo mejor ahorita ya están creo que esto sí es en serio, hay que cuidarnos, etcétera. O todo lo contrario, ¿no? A lo mejor al principio empezaron muy tensos, se estresaban, tenían mucha ansiedad, mucha angustia, mucha preocupación y a este momento a lo mejor ahorita ya están más tranquilos, ya van procesando, ya lo ven de diferente manera, de bueno, sí está, hay que cuidarnos y hay que continuar con nuestra vida siempre y cuando cuidándonos. Entonces, piensen en qué momento están, si ustedes han tenido algunos cambios psicológicos, emocionales,
cómo lo han ido enfrentando, han hecho algo para pedir ayuda o para ir mejorando, o no han hecho nada, o el significado de esta situación ya lo ven de diferente manera. Entonces, esto es para que cada uno vaya haciendo como conciencia y se vaya dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Porque claro, un cambio nos desestabiliza mucho. Cualquier cambio que tengamos y más los inesperados, porque cuando generamos un cambio planeado, pues somos conscientes de lo que va a pasar, de a lo que queremos llegar, de todo el proceso, nos damos como una idea de lo que pudiera ser. A lo mejor yo quiero cambiar mis hábitos alimenticios y empiezo a hacer ejercicio y voy con un nutriólogo y entonces yo lo estoy decidiendo y estoy siendo consciente. A lo mejor quiero cambiar mi salud, mejorar mi salud mental, entonces voy con un psicólogo y sé al proceso que me voy a enfrentar y todas estas partes, pero yo estoy siendo consciente y yo lo estoy decidiendo. Pero cuando son inesperados, pues en ningún momento lo estoy decidiendo y me llega de la nada y entonces me desestabiliza porque no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé qué está pasando. Y a veces en esa parte es cuando ponemos resistencia y a veces también lo negamos y decimos, no, esto no me está pasando, o seguro no va a durar mucho, o lo voy a ver, voy a seguir mi vida normal y sin hacerle caso a esos cambios que estoy teniendo. Entonces, al final es un proceso y es parte de reaccionar de esa manera, ¿no? Cada uno ha reaccionado a su manera y está bien, porque es una reacción natural de mi cuerpo, es una reacción natural de mi mente, de mis emociones. Y a veces no aceptamos ciertas emociones. Mucha gente reaccionó pues sintiéndose angustiada, con ansiedad, con depresión, con mucha preocupación de no saber qué hacer, de que sentía que su vida se estancó, se paralizó. Entonces, es normal reaccionar de esa manera. Es normal reaccionar con esas emociones que a veces no son tan agradables y que nunca nos gusta tenerlas y que pareciera que solo queremos tener felicidad, como nos dice nuestra coach Bárbara del Regil, pero no es así. Está bien sentirnos tristes, está bien sentirnos ansiosos, angustiados, preocupados, porque es una reacción natural a algo que yo estoy sintiendo y a algo que está pasando. Entonces, es normal que al tener una situación de pandemia que está enfermando o se está muriendo mucha gente a nivel mundial, pues es normal que yo reaccione de esa manera y eso significa que también estoy bien porque estoy reaccionando, porque estoy sintiendo, porque estoy viva y estoy experimentando todas esas emociones. Entonces, mucha gente se angustiaba más por sentirse de esa manera, por sentirse ansiosa, por sentirse triste, preocupada y demás. Entonces, ahorita ya hemos avanzado en el sentido de que se ha prolongado mucho esta situación y entonces también piensen cómo están en este momento. Siguen teniendo la angustia, siguen teniendo la ansiedad, siguen teniendo esa tristeza y si lo siguen teniendo, ¿qué han hecho? O sea, siguen igual desde el primer momento. Supongamos que en el primer momento es normal y es mi primera reacción y sí, estoy muy ansiosa, muy ansioso, muy triste, muy preocupado, etcétera. Pero a este momento, si sigo con la misma situación o con los mismos síntomas en el sentido de a lo mejor no estoy durmiendo bien o llevo ya 3 meses sin dormir o duermo en todo el día y en la noche no duermo o no estoy comiendo bien o me están saliendo o mi cuerpo está reaccionando con alguna enfermedad física. Entonces, tampoco digamos que 3 meses y vamos a seguir diciendo, bueno, pues es normal. No podemos tener eso tampoco para toda la vida y sentirnos de esa manera siempre, sino más bien hay que trabajarlo y hay que ir buscando como esa solución para regresar a mi estabilidad que tenía y para saber
vivir en el aquí, en el ahora y en esta situación, cómo yo lo voy a aprender a vivir ante estas reacciones que estoy sintiendo y al final no todos lo hemos vivido de manera igual, ¿no? A pesar de que es la misma situación, pues cada uno lo vive a su manera, a unos le han afectado más que a otros, unos pareciera que para ellos es vacaciones y están de lujo porque a lo mejor aman estar en su casa y otros que se sienten como leones enjaulados y que no saben qué hacer porque ya están hartos de estar en su casa o ya están hartos de la situación y entonces para cada uno ha sido muy, muy, muy diferente. Y entonces, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Por qué a unos sí les afecta más y por qué a otros no? Porque a mí sí me está afectando más y yo veo que resto de mi familia, que mis hermanos, que mi pareja o mis amigos están muy tranquilos y yo estoy que ya no aguanto y me estoy ahogando en esto. Esto tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Hay personalidades muy, muy aprensivas. Entonces, con situaciones así, pues obviamente se estresan más. Hay gente que es muy, muy, muy preocupona y entonces también con situaciones así o hasta situaciones mínimas se preocupan mucho. También tiene que ver con las experiencias. ¿Qué experiencias en el sentido? Si ahorita estamos teniendo cambios, ¿cuántas experiencias han tenido con relación a los cambios? A lo mejor hay personas que nunca en su vida han tenido cambios tan drásticos o de ese tipo de personas que a lo mejor siempre han vivido en la misma casa o siempre estudiaron en la misma escuela o llevan años en el mismo trabajo o no han tenido esos cambios tan drásticos o tan recurrentes a diferencia de otras personas que a lo mejor van de casa en casa o se cambian muy frecuente de trabajo o cambian muy frecuente de pareja. Entonces, a lo mejor ante los cambios saben o han experimentado más ese tipo de situaciones. Al igual de ver nuestra historia de vida y ver cómo ha sido todo este recorrido que hemos tenido, porque ante todas las situaciones que nosotros nos enfrentamos, la historia de vida siempre, siempre es bien importante porque nos da a entender cómo lo hemos vivido y si nosotros nos ponemos a analizar y decimos, es que siempre repito lo mismo o siempre reacciono de la misma manera o me sigue dando miedo lo mismo que me daba miedo de niña o de niño. Entonces, nuestra historia de vida nos dice muchas cosas y para algunos lo mismo, hay personas que han tenido historias de vida muy fuertes, que se han enfrentado a situaciones a lo mejor de muerte, muy, 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 desde chiquitos, y todo eso se va analizando y entonces cada uno vaya pensando cómo ha sido su historia de vida, cómo se ha sentido, cómo lo ha vivido, cómo lo ha experimentado. Y otra cosa que es súper, súper clave para esto son problemas no resueltos. Si nosotros ya traíamos situaciones problemáticas, problemas internos, problemas con la pareja, problemas en el trabajo, problemas con la familia o problemas que ya veníamos arrastrando desde niños. Y ahorita viene esto, pues esto estalla, porque lo primero que hacemos cuando tenemos un problema o muy frecuente hacemos esto es de, bueno, no pasa nada, lo dejo ahí en un lado y ya, sigo con mi vida normal, ahí luego lo resuelvo, ahí cuando me acuerde, porque ahorita no tengo tiempo, porque tengo una vida, porque tengo que trabajar, porque tengo que atender a mi familia, a mis hijos o a lo que sea, entonces ese problema mejor lo dejo a un lado. Y pues se van acumulando esas bolitas de problemas y ahí los vamos dejando y los vamos olvidando y entonces como ahora ya me siento, según yo, relativamente bien, pues ya todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando me enfrento a una situación de pandemia que nadie lo esperaba y que me tengo que encerrar y que ya no puedo desviar mi problema? Pues obviamente todo eso explota. Y hay muchos que dicen,
algunos otros psicólogos que mencionan que no es que ahorita se haya detonado la ansiedad, no es que ahorita se haya detonado la depresión y que ahorita está más en su auge. Más bien, siempre ha estado, a lo mejor esas personas siempre han tenido esa ansiedad, habían presentado signos o manifestaciones de depresión, de ansiedad, de angustia, pero lo que pasa es que no les hacíamos caso y mejor lo desviábamos y mejor, bueno, no quiero sentir eso y ya me enfoco en otra cosa, me voy a comer, me voy al cine, me voy de fiesta, me refugio en una persona o hago lo que sea para no hacerle caso a lo que mi cuerpo y mi mente me están diciendo. Y ahorita que no tengo de dónde refugiarme o no tengo como tantos recursos externos de dónde jalarme y de dónde agarrarme, pues explota esto y entonces esa ansiedad que ya traía, ahorita me estoy dando cuenta que se está manifestando y se está haciendo más grande y me doy cuenta que sí, que en realidad eso ya estaba, que eso ya lo sentía, que esa depresión ya la traía, pero no le daba, no me escuchaba, no me escuchaba ni mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones, ni yo de manera general. Y otro punto que a veces pasa es el significado y la interpretación que le damos a nuestras situaciones. ¿Qué significado le están dando o le dieron en algún momento a esta pandemia, al coronavirus, a estar encerrado? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo hay personas que dijeron, ay, qué bueno, ya estaba muy cansada de ese ritmo de vida y me da chance de estar en mi casa, de convivir con mi familia y qué padre? Hay otros que dijeron, ¿cómo va a pasar esto? Esto es lo peor que nos ha pasado, ya es el fin del mundo. Entonces, cada uno lo va interpretando y le va dando su significado. Y ante darle ese significado, pues nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a esa interpretación que le damos a la situación. Si lo vemos de una manera como de aprendizaje, como algo positivo, o lo vemos algo muy catastrófico y eso es lo peor que nos ha pasado, pues obviamente vamos a ir reaccionando de esa manera. Y como les decía, a lo mejor al principio es normal verlo como algo feo, algo negativo, o sea, sí es algo negativo, pero a lo mejor no te da tiempo de buscar esas herramientas o esos recursos. A diferencia de empezar a verlo como hemos visto mucho en Facebook y en las redes sociales de esas frases de, bueno, pues nos da chance esto de ver como un aprendizaje, de verlo como pues una nueva oportunidad de cuidarnos a nosotros, de cuidar la vida en general, de cuidar el mundo en general. Entonces, depende de qué significado le estamos dando. Entonces, a esto piensen todo esto de si tenían problemas no resueltos, qué significado le están dando ahorita. A lo mejor antes, cuando empezó esto, empezaron muy bien y ahorita ya están decayendo, o todo lo contrario, o ya encontraron nuevas oportunidades. Por ejemplo, he visto mucha gente que ha estado emprendiendo, que ha buscado como estrategias para, para pues conseguir dinero, porque es algo que ha afectado muchísimo y se las ha ingeniado para buscar esa solución o buscar esas estrategias. Pero para llegar a ese punto de significados, de problemas no resueltos, de buscar nuevas estrategias para conseguir dinero, pues todo eso tiene que ver con los recursos que nosotros tenemos. ¿Qué recursos psicológicos yo puedo tener? ¿Qué recursos externos también puedo tener, ¿no? Desde la resiliencia, desde una autoestima, desde amor propio, desde la personalidad, cómo es mi personalidad, desde cómo he reaccionado a problemas, desde externos como, pues busco ayuda con
con algún psicólogo, desde a lo mejor acudo a cursos, desde escucho pláticas, escucho este tipo de contenidos o me capacito para aprender algo. Entonces, todos esos son recursos que nosotros ya teníamos o ya tenemos, porque conforme vamos creciendo y vamos teniendo experiencias, pues esos recursos los vamos aprendiendo, los vamos potencializando. Pero si no lo trabajamos y si nos quedamos como en la parte negativa o en la parte de que se cierra nuestro mundo, pues sí es importante el buscar una ayuda, el que si yo ya veo que llevo 4 meses en el que yo sigo igual que el día uno en el que dijeron que esto era una pandemia y yo dije, ya, todos nos vamos a morir, pues entonces sí es momento de buscar esa ayuda. Hay muchos psicólogos que están dando terapias gratuitas o a bajo costo. Habemos otros que estamos dando pláticas con relación a estos temas u otro tipo de temas. Pero es importante que ustedes también sean conscientes de lo que está pasando y cómo se están adaptando a esta nueva situación, cómo se van a ir adaptando, qué relación están teniendo con el entorno, cómo se están comportando y cómo están pensando ante esta situación, ante todo el entorno, cómo están procesando cada una de esas experiencias, porque a pesar de que sea una experiencia y es una experiencia que pues obviamente nadie lo esperaba, pero dentro de eso ha habido más cosas que hemos vivido a lo mejor muertes de familiares, muertes de amigos, de vecinos, como les decía, pérdidas de trabajo, y entonces cómo estamos procesando, qué significado le estamos dando a esa experiencia y cómo nos vamos a adaptar y vamos a cambiar esos pensamientos y esas conductas con relación a la situación que estoy viviendo. Entonces, piensen cómo están ahora, cómo se sienten, cómo lo están experimentando, se sienten bien, se sienten mal, hay días que me siento bien, hay días que me siento mal, o he estado súper tranquilo, tranquila, empecé bien y ahorita ya estoy decayendo, o empecé súper mal y ahorita ya me estoy fortaleciendo. Entonces piensen cómo se sienten, siéntanlo, cómo están percibiendo toda esta situación y cómo lo están atendiendo. Eso es súper, súper importante, como les decía, qué es lo que tienen para adaptarse, qué es lo que tienen para este nuevo mundo o esta nueva normalidad que no sabemos hasta cuándo vamos a utilizar, por ejemplo, el cubrebocas cuando tengamos que salir, que ahora que ya podemos, que ya están abriendo las plazas o están abriendo algunos restaurantes o algunas actividades, ¿cómo qué tenemos para adaptarnos, ¿no? Ya este es el nuevo mundo, ya esta es la nueva normalidad, ya no existe lo que antes existía, ya no está ese ritmo de vida que teníamos, ya no está, ya es pasado, a lo mejor hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que van a tardar en volver a generarse, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces, es una nueva adaptación que tenemos y al final es una reorganización de nuestros comportamientos, de nuestros pensamientos y de la manera general de cómo estamos y de lo que vamos a hacer hacia nosotros mismos. Y como nosotros mismos formamos parte de una sociedad, ante toda una sociedad. Entonces, lo que con lo que quiero cerrar ahora es decirles que todos entramos de alguna manera, entramos y percibimos la situación los primeros días o el primer mes de alguna manera. Y ahora, ¿cómo quieren salir? En el día que digan, ya, semáforo verde, todos salgan, todos váyanse a la calle, o en el momento que ustedes salgan, cómo quieren, cómo quieren que sea esa salida, hablando psicológicamente y hablando emocionalmente, que seguramente entramos siendo
ciertas personas teniendo ciertos tipos de pensamientos y ahora cómo queremos salir de esta situación, hablando de manera psicológicamente. Pero pues esto es todo, amigos. Esto fue todo, depende del contexto. Espero que les sirva toda esta información, que si ustedes siguen mal, pues por favor vayan a terapia y se atiendan. O cualquier cosa que a ustedes les sea funcional. Hay muchas personas que les es funcional el yoga, alguna religión o cualquier otra actividad, pero que les sea muy, muy funcional para que vayan mejorando y vayan recobrando su estabilidad emocional. Así que nos vemos y nos escuchamos después. Esto fue Todo Depende del Contexto. Yo soy Ana González.